siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene raíces en las luchas por derechos laborales y políticos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las mujeres comenzaron a organizarse en Europa y Norteamérica para reclamar igualdad, mejores condiciones laborales y sufragio. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, más de 100 mujeres representantes de 17 países acordaron establecer un día internacional para reclamar el sufragio femenino universal y los derechos laborales de las mujeres. Esta propuesta fue un paso importante para articular una jornada anual de reivindicación. En 1911, varios países europeos celebraron el primer Día Internacional de la Mujer con eventos pioneros centrados en la igualdad laboral y política. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, mujeres de Rusia iniciaron huelgas y manifestaciones bajo el lema Pan y Paz, y este hecho histórico impulsó el reconocimiento de esta fecha como símbolo de lucha. La Organización de las Naciones Unidas empezó a conmemorar oficialmente el Día Internacional de la Mujer en 1975, cuando se declaró el Año Internacional de la Mujer y se promovió el reconocimiento global del 8 de marzo como Jornada de Derechos, Justicia, Paz y Desarrollo para las Mujeres. La Asamblea General de la ONU, en 1977, formalizó la propuesta para que todos los Estados miembros observen este día conforme a sus propias tradiciones históricas. El 8 de marzo es una jornada que trasciende fronteras, visibiliza logros y continúa demostrando desafíos que enfrentan las mujeres como brechas salariales, acceso desigual a la educación y violencia de género. Es tanto celebración de avances como plataforma de reivindicación y acción social. Bueno, muy buenos días, cordial saludo para todas y todos en este espacio Calentando la Palabra, un programa de los martes y jueves, programa en vivo, programa de la Pedagógica Radio, en donde tratamos temas de coyuntura, de palpitante actualidad. Y hoy precisamente, como ya lo escuchamos al inicio de este espacio, vamos a conversar sobre una conmemoración muy especial, el Día Internacional de la Mujer, pues porque no se conmemora solo un evento, sino que es el resultado de una serie de hitos históricos impulsados por movimientos obreros y sufragistas a principios del siglo XX, entre otros aspectos. Por eso hoy nuestra invitada, desde luego, mujer educadora de nuestra UPN, la profesora Diana Carolina Romero, también directora de uno de los programas bandera de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, de nuestra Pedagógica Radio, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y pues docente. Profe, bienvenidísima a este espacio, a este Calentando la Palabra muy especial el día de hoy. Hola Yolanda, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer y una felicidad para mí estar aquí charlando contigo. Bueno, sí, sin duda, pues vamos a tener una tertulia muy interesante alrededor de este tema, de la mujer, de los derechos de la mujer, de estas conmemoraciones, de las mujeres que han luchado, pero también de las mujeres que se han abierto paso también en la radio, ¿no? Que es un tema también bien interesante y muy importante, y sobre todo aquí en nuestra Pedagógica Radio, pues está demostrado. Muchas mujeres dirigen los programas, hacen todos los procesos de preproducción, preparan los temas, y como usted, querida profesora, pues siempre nos trae información muy importante, temas muy importantes, y nos enseña cada día. Bueno, profe, hablemos un poco primero de usted. ¿Cuántos años lleva la profesora Diana Carolina Romero en esta universidad?
Yo empecé a habitar esta universidad como profe en el 2015-2. Eso quiere decir que llevo 10 años y Uy, medio no lo aquí. puedo creer, ¿cómo pasa el tiempo, Ay, profe? sí, yo tampoco lo puedo creer. Bueno, 10 años y medio en esta universidad. ¿Y qué ha significado, profe, para una maestra venir a trabajar aquí en esta institución? Bueno, justamente ayer estaba escribiendo una carta que me encomendaron escribir para hacer como una memoria de lo bueno y lo malo que ha implicado para mí transitar esta universidad que termina convirtiéndose en la segunda casa de uno, ¿no? Porque Sí. creo que incluso acá pasó más tiempo que en mi casa a diario. Y aquí he construido grandes amistades de la vida, he tenido también unas pérdidas tremendas. Estando acá fui hogar de mi hija. Ha marcado, digamos que un periodo, una década muy importante de mi vida, porque también ha sido como una época de construcción de identidad, como de perfilamiento de mi criterio, porque bueno, en la edad en la que ya estoy es como eso, ¿cierto? Como ya decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que he sido durante la vida, estas son las memorias que me han marcado y pues muchas de ellas han surgido y se han gestado acá en la universidad. También, por supuesto, angustias, problemas, cosas que me rayan, que no me gustan, pero eso es la vida, ¿no? La vida Ujú. no es todo positivo y toda alegría. Sí, no es color de rosa. ¿Y qué ha significado ser? Bueno, primero que todo, ser mujer, ser maestra, ¿no? Educar a chicas que vienen a veces en unas circunstancias y unas situaciones a nuestra universidad un poco difíciles, ¿no? Y pues a veces uno evidencia en los distintos espacios de esta universidad estas situaciones de estas chicas, profe. No sé si ha tenido de pronto la oportunidad de escuchar esas historias de las niñas, de las chicas que vienen aquí a la universidad a formarse en la educación pública del país. Sí, claro. Y eso pues también le permite a uno hacer memoria de lo que implicó nacer mujer, ¿no? Ujú, Y yo, digamos que esas memorias que tengo también de ciertas violencias son muy duras, porque uno desde que es muy chiquito, desde que es niña, tiene que afrontar cosas que uno ni siquiera entiende. ujú. Como por ejemplo violencias sexuales, muchas todo el tiempo, y cuando uno hace esa reconstrucción a nivel familiar, pues se da cuenta que sus madres, sus hermanas, sus tías vivieron lo mismo, de estar uno en la calle jugando con sus amigos chiquiticos, 6, 8 años, cuando en esa época jugábamos todavía en la calle, y ver un hombre adulto que muestra sus cosas y pues uno no entiende qué es eso porque nunca lo ha visto, no sabe cómo actuar, pero sí marca, ¿cierto? Como que bueno, ¿por qué lo hacen? Y así durante toda la vida, persecución de hombres en la calle, intentos de violación. Entonces es fuerte, pero creo que esas cosas fuertes también hacen que uno pueda educar un criterio Ujú. alrededor de eso y también una fuerza para afrontar ese tipo de cosas que no van a dejar de pasar y que la preocupación ahora tangente y tangible es que pase con las crías de uno, ¿no? Que también Exacto. son mujeres. Entonces, ¿cómo educar en eso, en no tener miedo? En responder, porque la generalidad de las personas, los hombres que realizan estas prácticas desde la lectura que yo he podido hacer es la cobardía. Entonces, cuando se encuentran con mujeres que no son cobardes, pues se les cae absolutamente toda la fuerza con la que hacen sus acciones y salen corriendo. Entonces, es un poco eso y muy triste porque bueno, lo que yo viví no fue nada en comparación con lo que han vivido muchas de mis estudiantes, para las que he sido apaño también en muchas Ujú. ocasiones, que tienen realidades muy fuertes desde chiquitas, muchas cosas, incluso violencias sexuales avaladas por sus propias madres, cosas que uno no entiende porque no hacen parte de las prácticas de uno ni de la forma de constituir el ser, así sea hombre o mujer, esas cosas no están como dentro de la cabeza de uno que puedan ser permitidas por un núcleo familiar en donde la casa, la mamá, el papá deben ser lugares seguros, Sí. pero a veces son los lugares más inseguros para una niña, para una mujer, para una infancia. Sí, una realidad muy triste para las mujeres, pero bueno, pues gracias al universo, a Dios, a lo que quiera que sea,
pues la mujer hoy tiene un papel fundamental y ha atesorado algo muy grande que es el empoderamiento femenino. Pero bueno, de esto y otros temas vamos a continuar hablando en unos instantes. Vamos a continuar aquí en nuestro espacio. Saludamos a nuestro director Alejandro Sepúlveda. En las redes está nuestro compañero Duan Cárdenas, muy atento a todas estas publicaciones que tienen que ver con nuestros contenidos. En la producción a nuestro querido compañero Luis Bautista y por supuesto a nuestro queridísimo máster Mario Enríquez. Bueno, pues vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy en esta fecha tan importante. Bueno, no es hoy, ¿no? Pero el domingo pues se van a llevar a cabo algunos eventos muy importantes que van a dar cuenta de esta fecha. Colombiana que ha hecho su camino pues lamentablemente en el exterior, pero que tiene un legado musical maravilloso, Manos de Mujeres. Es una canción precisamente que habla de todo este trabajo femenino, de que todas estas manos de colores, manos de mujeres han tejido muchas cosas en el mundo, en nuestro país. Hablan precisamente también de ese empoderamiento femenino, profe. Háblanos un poco de este tema. ¿Qué podríamos catalogar como empoderamiento femenino? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo. No es una cosa como de blancos y negros, no es una cosa que sea como de decir es bueno, es malo, bueno, tiene como diferentes aristas. Yo siento que desde hace mucho tiempo he sido una mujer muy empoderada. He sido una mujer independiente, he sido una mujer que ha roto también como con esos patrones del patriarcado en la familia. Y pues por eso también fui muy señalada y muy juzgada en el mismo núcleo familiar. Claro, eso pasa, ¿no? Claro, ahora lo ven distinto, ahora Carolina pues es un ejemplo a seguir, pero al principio fue muy duro porque claro, era el señalamiento, pero ¿por qué tan rebelde? Pero ¿por qué hace esas cosas? Pero ¿por qué no le hace caso al hombre? ¿Por qué el abuelo? Bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? Implicó ese señalamiento también como sí, muchas violencias allí, pero yo creo que eso no fue un impedimento porque siempre estuvo ese fuego interno que me decía por dónde coger, así yo no supiera de qué se trataba esa voz que estaba dentro de mí y pues yo la seguí y eso me ha hecho ser quien soy yo hoy. Sin embargo, creo que es muy conflictivo, Yolanda, porque también ese empoderamiento nos hace ser responsables de muchísimas cosas en las que a veces nosotras necesitamos también ayudas. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy madre, yo soy ama de casa, fui en un tiempo también paseadora de perros, soy trabajadora, entonces también siento que esa hiperresponsabilidad que conlleva el empoderamiento femenino puede sobrepasarnos y generarnos también un cansancio mental, un cansancio físico, porque siento también que en el marco de ese empoderamiento otras mujeres y bueno, también muchos hombres empiezan como a relajarse, ¿no? Entonces, si yo soy una mujer empoderada en la familia, que trabajo, que asumo las labores del hogar, la crianza y tal, pues el hombre dice, bueno, pues hágale usted. Sí, quiero que tú seas mi mamá. Entonces termina uno cumpliendo con muchas responsabilidades, incluso socialmente, y pues uno no ve que haya como una reciprocidad también de otras personas y de otros hombres que terminan viendo ese empoderamiento también como un hecho de, bueno, si la mujer puede, pues está bien, dejémosla, pero dejémosla sola. Entonces creo que también puede ser un poco conflictivo desde ese punto de vista. Bueno, y justamente de esos temas patriarcales que vienen desde hace tantísimos años, podríamos decir, digamos que siglos, en donde las mujeres vienen luchando, ¿no?, por la reivindicación de sus derechos. Por ejemplo, esas huelgas textiles en Nueva York en 1857, en 1908, pues que dieron origen a esa lucha que se remonta a esas manifestaciones de mujeres que trabajaron en esta fábrica textil, en donde hubo una tragedia impresionante, donde murieron muchísimas mujeres, y eso dio paso al empoderamiento, ¿no? Desde ese momento, suena a palabra y a frase de cajón, pero pues desde ese momento empezaron las mujeres como a sentirse no diferentes, sino a sentirse mujeres que tenían que estar
no a la par del hombre tampoco, sino a sentir que había que luchar por unos derechos como ser humano. Sí, que nos tocó ser mujeres, pero pues hay que luchar por ello. ¿Qué diferencia hay entre las luchas de ese momento, de ese 1857 y hoy, las luchas de los diferentes colectivos, pues que enarbolan las banderas defendiendo los derechos femeninos? No, pues completamente agradecida con este camino que gestaron estas mujeres con mucho sacrificio. Sin embargo, yo creo que la lucha ha sido desde siempre, ¿no? Uh-huh. La lucha ha sido desde el hogar, desde el silenciamiento, porque la sociedad de hoy no sería sin la mujer que se gestó en casa, incluso antes de esta como más bien agrupación de mujeres que tenían un objetivo específico. Uh-huh. Pero ¿qué sería de la sociedad, por ejemplo, sin las mujeres que se quedaron en casa cuidando a la familia, cuidando a sus hijos para que los hombres salieran a la guerra? No habrían sociedades. ¿Qué sería de estas mujeres que también se han encargado de sostener un poco la chagra, la familia, el alimento? El sostén en realidad de la sociedad ha sido la mujer. Entonces Exacto. Pienso que también a veces es un poco de la historia oficial, ¿no? Nosotros como que nos centramos mucho en nuestras posturas, incluso algunas posturas epistemológicas en las historias oficiales, pero hay muchas historias que no han estado publicadas en los libros, que no han quedado registradas en el cine, en la televisión, pero que son esas vivencias de mujeres que han aportado a esa sociedad y que también sembraron y sembraron, pusieron la gotica y la gotica hasta que el vaso se rebosó en esas luchas que sí quedaron registradas en las historias oficiales. Entonces yo pienso que también es importante, claro, darle lugar a esos hechos que marcaron históricamente el referente de lo que es el empoderamiento femenino, pero también hay que dejar de romantizar este tipo de cosas porque también en la vida diaria está la historia de la mujer que no ha quedado registrada allí, pero que es importante reivindicar. Exacto. Desde siempre nuestras abuelas, ¿cuántos no han tenido abuelas que se pararon en la raya con esos patrones patriarcales y decidieron salir de lugares con sus hijos y ellas tuvieron que asumir todo el rol y marcaron historias importantes en sus familias? Yo creo que muchos tenemos esos referentes que, lo que te digo, no están en biografías de grandes personajes, pero sí han sido grandes personajes para muchos individuos que caminan a diario por las aceras de cualquier calle, de cualquier ciudad. Exactamente, y pues mujeres que marcaron hitos en la educación en el mundo, ¿no? Por ejemplo, María Montessori, un gran referente, una mujer que no se dejó doblegar por absolutamente nadie, y de hecho que para que su legado femenino no muriera, pues a su hijo le puso Mario, ¿no? Como ella, María, pues le puso Mario a su hijo, también pues para que ese legado prevaleciera, que fue pues la primera mujer italiana en graduarse en medicina, ¿no? Y que pues para la época eso no estaba bien visto. Una mujer que fuera médica, pues era tachada de algo tremendo, ¿no? Está comparándose con los hombres, queriendo ser también un hombre. Sin embargo, pues ella entendía que la medicina era importante, que ser parte de la ciencia, que ser una mujer científica era un aporte importante para la humanidad. Y de hecho, pues ella inventó ese método montessoriano, pues que fue y que ha sido muy famoso en el mundo y muy utilizado también en el mundo, profe. Otras mujeres como Gabriela Mistral, poeta, pedagoga, premio Nobel, defensora de la educación pública y obligatoria y pues también del papel de la mujer en la enseñanza. Ha sido una gran lucha de las mujeres también, profe, así como luchas también tú todos los días. Claro que sí, y son referentes muy importantes como ellas también, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz me parece que es un ejemplo bien impresionante porque ella, como muchas otras mujeres, tenía que decidir entre dos roles. O era madre y se quedaba, madre esposa y se quedaba en el hogar haciendo pues toda cumpliendo con este rol. Uh-huh. O era monja. Esas eran como las dos únicas opciones de rol social que tenían las mujeres. Uh-huh. Y ella dijo, no, pues yo me vuelvo monja porque siendo monja puedo ser lo que quiero ser, que es una intelectual, una escritora, una poeta. Imagínate. Y a eso se dedicó. Y tú lees los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz de 1700
y son poemas súper feministas. Entonces yo digo, es una maravilla encontrar con estas mujeres también en las historias, porque uno se da cuenta que esas luchas no son de hoy o de hace unos pocos años, sino que también en sus escritos, en sus manifestaciones científicas, pues ahí también hay casi que una política de revolución femenina, así en esa época histórica pues no se haya denominado como tal revolución femenina. Exactamente. Marie Curie, ¿no? También pionera de la radioactividad, primera mujer en ganar un premio Nobel y única en ganarlo en 2 especialidades distintas, en física y en química. Mujeres definitivamente adelantadas a su tiempo, ¿no? Dicen quienes escriben las biografías de estas mujeres, porque no podían creer que el cerebro de una mujer creo que diera para tanto en la época, ¿no? Frida Kahlo, ¿no? Un ejemplo también clarísimo de esta pintora mexicana, ícono del arte y feminismo y la superación personal. Qué vida la de Frida Kahlo, profe. Sí, difícil. También tú me haces pensar que también muchas de las historias de estas mujeres han caminado a la sombra de sus esposos, ¿no? Hay muchos científicos que han podido lograr sus revoluciones gracias a las mujeres que hacían ciencia con ellos, pero que estas mujeres desafortunadamente no quedaron en las historias oficiales de la ciencia. Marie Curie es, bueno, un ejemplo Sí. de lo que logró por sí, que su nombre sí quedó en la historia de la ciencia allí registrada, pero hay otras mujeres que no. Hay una mujer que a mí me parece increíble. Ella se llama María Sibila Merian, es una ilustradora naturalista de 1600 holandesa. Imagínate. Y la loquita, imagínate que su proyecto de vida era ser ilustradora naturalista. En esa época en donde, por supuesto, pues las mujeres no tenían cabida para ello, ella dijo, no me importa, yo lo voy a hacer. Ella tenía una hija y entonces se vino con su hija para América a hacer lo que quería, que era ilustrar. Y entonces es un hito de la ilustración, pero no tan renombrada como Mutis, bueno, como todas estas personas que hicieron parte de esa expedición botánica que quedó registrada en las ilustraciones. Pero es una mujer increíble porque incluso en sus ilustraciones hace algo que en esa época no se daba mucho, y es ilustrar no solamente el organismo solito, la planta solita, el animal solito, sino toda la interacción que había en una planta, por ejemplo. Entonces, o sea, como todo el ecosistema alrededor. Todo el ecosistema alrededor. Entonces ella, por ejemplo, ilustra la planta de guanábana con el fruto, la flor, la hoja, el tallo, pero también con el huevo, la larva, la pupa, la mariposa. Entonces es muy lindo porque es toda la red ecosistémica, pero también de interacciones que hay entre diversos organismos que habitan en una planta. Eso lo hace ella en esa época, pero casi no es reconocida, pues porque no es muy mencionada en la historia de la ilustración naturalista de la época. Pues qué pesar, profe, pero ¿dónde la encontramos? Digamos, si nuestras oyentes o nuestros oyentes en general quisieran indagar un poco más acerca de la historia de esta gran ilustradora que desde 1600 tuvo esa curiosidad y dijo, pues es que yo lo voy a hacer, lo puedo hacer y lo voy a hacer. Bueno, tú sabes que Google todo lo sabe. San Google entonces. Entonces pueden googlear a María Sibila Merian, pero también hay unos libros muy, muy lindos sobre ella. De hecho, yo me la encontré no en Google, sino en una feria del libro. Yo quería comprar un libro de ilustración naturalista para mostrárselo a mi hija. Y busqué y me encontré con el libro de María Sibila, y cuando reviso su biografía yo digo, ¡oh! Me encontré con un tesoro. Qué maravilla. Y después a mi hija también le regalaron uno de estos libros que compila biografías de grandes mujeres de la historia. Y entonces está la biografía de María Sibila Merian. Es preciosísima. Mira, ahí Mario Alfonso nos está poniendo acá en nuestro teleprompter radial, nos está poniendo las imágenes precisamente de lo que la profe nos está hablando, de esta gran mujer que hizo pues parte de la historia naturalista del mundo, ¿no? Hermosa, sí. Bueno, hay una mujer a quien yo admiro mucho, que ya es mujer, pero cuando ella empezó a hablar sobre los derechos de las niñas, recibió un premio Nobel también, la mujer más joven en haber recibido un premio Nobel de Paz por su lucha por la educación femenina, Malala Yousafzai, 1997, ¿no? Una mujer que siendo niña
empezó a darse cuenta que las niñas vivían en desigualdad, que las mujeres sufrían mucho, que las mujeres eran muy vulneradas. Incluso ella fue víctima de atentados, ¿no?, contra su vida por permitirse, digámoslo de esa manera, luchar y hacer este trabajo activista. Malala, una niña pakistaní, como digo, la persona más joven en recibir un premio Nobel. Otra mujer de antes de Cristo, profe, Cleopatra, ¿no? También una mujer supuestamente muy adelantada en su tiempo, faraona de Egipto, influyente, líder política. Dicen que muchos grandes hombres en Roma ganaron y perdieron batallas en su nombre. Sí, ¿no? Impresionante. Entonces, sí, es un gran referente. Exacto. Virginia Woolf, ¿no? Gran escritora, destacada. Divina, muy sensible, ella sí, como que muy introspectiva en cada uno de sus escritos, de sus pensamientos. Preciosa esa mujer. Preciosa. Y bueno, muchas y muchas mujeres que vamos a ir enumerando aquí en nuestra conversación con nuestra invitada maravillosa del día de hoy, la profesora Diana Carolina Romero, quien hace parte de esta programación de nuestra Pedagógica Radio. Y pues también queremos adelantarle a nuestros oyentes que en este mes de marzo vamos a ir también conversando e invitando muchas mujeres para conversar sobre este tema de las mujeres, pero no solo porque sea el 8 de marzo el Día Internacional de la Defensa de los Derechos de la Mujer, sino pues porque la mujer también tiene un papel importante en nuestra Pedagógica Radio. Estás en modo Calentando la Palabra. Desde sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX, la radio fue un medio profundamente transformador. A diferencia de otros espacios públicos dominados por hombres, la radio creó un ámbito donde las voces femeninas comenzaron a hacerse escuchar tanto como oyentes como comunicadoras. Sin embargo, esta presencia fue irregular y a menudo invisibilizada en la historia oficial de los medios. La radio, desde su desarrollo masivo a partir de los años 1920-1930, se consolidó como un medio con gran alcance cultural y social. Aunque inicialmente dominada por las voces masculinas en los espacios técnicos y de decisión, la radio permitió que las mujeres, como audiencias y comunicadoras, encontraran un canal para expresarse y organizar discursos públicos. Esto no solo incluyó entretenimiento, sino también debates sociales, educación y movilización comunitaria. La presencia femenina en radio ha sido clave para expandir la audiencia, moldear formatos, desde programas culturales hasta periodísticos, y cuestionar normas de género en los medios. Una de las organizaciones más significativas para el desarrollo profesional de mujeres en radio fue la International Association of Women in Radio and Television. Fundada en 1951, esta red profesional surgió de la necesidad de crear un espacio internacional de colaboración para mujeres comunicadoras, compartir experiencias y promover la equidad en la radiodifusión. Con su evolución, ha fomentado proyectos de formación, conferencias y redes de apoyo global. Dentro de las mujeres destacadas y pioneras de la radio en el mundo se encuentra Sedika Sherzai y Radio Roshani de Afganistán. Sedika creó la radio Roshani en Kunduz en 2008 como un proyecto liderado por mujeres que ofrece programación enfocada a la comunidad, especialmente mujeres y niñas, a pesar de contextos extremadamente adversos. Su labor ha sido citada por la UNESCO como un ejemplo claro del poder de la radio para dar voz a grupos excluidos. Dentro de las redes comunitarias y educativas, la estación Mama FM de Uganda, promovida por Uganda Media Women Association, es otro caso emblemático de radio comunitaria con liderazgo femenino. Este tipo de radios amplía el acceso a información pertinente para mujeres locales y promueve debates sobre salud, derechos, economía y empoderamiento comunitario. Otras experiencias de largo alcance en producción, además de las redes o iniciativas específicas en radio que han dejado huella en la historia,
son las de Edith Meserán, de Estados Unidos, quien fue una pionera en el periodismo radial y una de las fundadoras de asociaciones para mujeres en medios, impulsando espacios de trabajo profesional o influyendo en la configuración del noticiero moderno en radio. Frieda Werden produjo series especiales sobre noticias internacionales desde la perspectiva de género que han tenido impacto en redes de emisoras no comerciales a lo largo de décadas. En cuanto a la radio comunitaria, feminismo y programación alternativa, la radio también ha sido terreno para la creación de emisoras feministas y alternativas como Radio Orakel en Noruega desde 1982, considerada una emisora pionera en enfoque y contenido dirigido por mujeres, con una programación que visibiliza música, entrevistas y análisis desde perspectivas de género. Pese a la presencia creciente de mujeres frente al micrófono y en equipos técnicos, las investigaciones revelan que la participación femenina sigue siendo menor que la masculina en el conjunto de roles productivos y de liderazgo radial. Esto incluye brechas en tiempos de palabra, presencia en cargos decisionales y representación en redes de comunicación mainstream. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. Bueno, ahí estaba una de las voces más importantes de la radio colombiana, ¿no? ¿Qué opina, profe, de las mujeres en la radio, ¿no? Un lugar en donde los hombres ocupaban un lugar preponderante, valga la redundancia, ¿no? Y que ver a una mujer sentada frente a un micrófono era muy raro, pero pues mujeres se abrieron paso en el mundo y aquí en Colombia. Pues qué poder, porque ya que la voz haga parte de un medio de comunicación es súper importante, porque ya es escuchar una voz femenina en distintos escenarios y lugares del mundo. Eso ya como que creo que da una visibilidad distinta al papel de la mujer, al rol de la mujer, ya como comunicadora, ¿cierto? De un conocimiento que tiene unos roles también de búsqueda de información, de registro, de sentarse a charlar con un hombre, de hacer entrevistas a hombres, a mujeres. Entonces creo que eso, claro, le da otro nivel de visibilidad al papel y a uno de los miles de roles que puede tener la mujer en la sociedad. Me encanta de este mensaje reciente de Judith Sarmiento que acabamos de escuchar, es que bueno, como la radio es el escenario de la imaginación, entonces a mí en lo personal, y me disculpan los oyentes, la radio televisiva no me agrada tanto, ¿sabe? Porque creo que la radio pierde su magia como tal. Entonces Judith ahí mencionaba a los camarógrafos, a los directivos, al grupo técnico, a los periodistas, a una cantidad de gente, y supieran los oyentes que en la radio pública, como es la nuestra, la Pedagógica Radio, pues somos poquitos y hacemos mucho. Entonces creo que la magia de la radio tiene un alcance tan increíble que fíjese usted que una mujer que se educó básicamente en los medios de comunicación frente a un micrófono da cuenta de la tarea que se está haciendo en esta Pedagógica Radio en estos 10 años. Estamos haciendo una tarea tan colosal que la gente nos imagina gigantes, nos imagina que somos un grupo de yo no sé cuántas personas, pero la realidad, oyentes, es que somos cuatro aquí adentro, más el grupo ampliado, como nuestra querida profesora Diana Carolina Romero, que nos acompaña hoy, que hace parte, ¿hace cuánto de esta Pedagógica Radio, profe? Desde que empezó Yolita, hace 8 años. Nosotros 10. ¿10? La Pedagógica. Estamos cumpliendo 10 años, profe. Yo empecé en el 2017. Nosotros empezamos en 2015, creo. 2016 empezamos nosotros. Cuando dieron la apertura y como que hicieron el llamado para que participara la comunidad educativa, a mí la directora del departamento de biología en esa época, la profe Norma Constanza, que también es una mujeraza. Y que ella fue pionera en uno de los programas bandera de aquí, de Causay. De Causay. Uh-huh. Ella me dijo, Caro, están buscando gente que quiera participar en la Pedagógica Radio y por tu perfil, pues
pues yo creo que puede ser tú. Y yo le dije, sí, soy definitivamente yo. Y entonces esta pues, mujer rebelde, esta maestra rebelde puede estar allí. Claro, ahí empecé, pero porque yo había tenido un par de experiencias en creación de radios escolares. Ah, buenísimo. Entonces yo dije, no, pues es mi oportunidad para hacer algo que me gusta, he tenido un poquito de experiencia, pues entonces aprovechemos el espacio y bueno, como tú dices, el tiempo vuela y ya han sido un poco más de 8 años. Aquí que yo hago la retrospectiva y no me parece que haya sido tanto tiempo. Imagínate, si es que si vamos a la retrospectiva, yo me acuerdo en pandemia también ese trabajo tan increíble que hicimos en pandemia. Sí, tremendo. Y que hubo un fruto de esa pandemia, ¿no? Un bello fruto. Bueno, claro que ya fue pospandemia. Ah, ¿fue pospandemia? Sí, fue pospandemia. Pero claro, fue todo un reto hacer radio en pandemia, con todo lo que implicaba la conectividad, pues también el tema de la calidad del sonido. Pero lo logramos. Lo logramos. Y hicimos nuestro programa semanal durante esos 2 años de pandemia. Y también, sin parar. exacto, y también gracias a unos procesos aprendidos, profe, porque para hacer un poco de memoria hicimos una pedagogía bien interesante aquí en la Pedagógica Radio, pues sumado a la experiencia, profe, que tú traías, creo que eso funcionó perfectamente. Sí, claro. Porque yo creo que mucho de hacer radio, porque yo he hecho la reflexión, he invitado a varios profes o a varias personas y Eso me te iba a decir. dicen, no, yo no puedo, a mí me da pánico escénico y yo digo, pero si nadie te lo va a ve. ver, no importa, igual me van a escuchar. Entonces es como más bien una cuestión de no tener miedo al micrófono. En el programa que nosotros hacemos, que aprovecho y hago la cuña, Eso. Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, es un programa que se hace en vivo. Entonces yo lo que le digo a los invitados como para prepararlos psicológicamente es haga de cuenta que usted y yo nos estamos tomando un café. Esa es la clave. En una mesa, una conversación libre, tú puedes decir pues lo que sientas, lo que quieras. Claro que hay un guión, por supuesto, hay un trabajo de preproducción, pero Exacto. pues en la realidad real cualquier cosa puede pasar, pueden surgir otras preguntas, la conversa se puede ir por otro lado, ustedes siéntanse cómodos. Es más como eso, como romper el miedo y hablar. Y dejarse ser, dejarse hablar, comunicar en un espacio pues que permite hacerlo con libertad. Creo que eso es también lo que nos ha mantenido acá, que hemos podido ser y hacer también en el marco de la rebeldía que nos caracteriza. Es un espacio en el que podemos ser. Y que las profes han ido atesorando, ¿no? Las profes que conducen y dirigen estos espacios radiales aquí en nuestra Pedagógica Radio. Profe, háblanos un poco de esos proyectos con estudiantes, esos proyectos de grado que se han gestado aquí en la radio. Bueno, eso fue un proceso divino que no ha sido en los últimos tiempos. No sé, creo que después de pandemia también las generaciones han cambiado bastante, pero antes de pandemia fue muy bonito el proceso porque tuvimos 2 monitores específicamente en el marco de un voluntariado total. El primero, Sebastián Martínez, al que también le envío un gran saludo. Él fue nuestro primer monitor, muy interesado en el ejercicio radial, amante de la radio y de los procesos comunitarios también. Y entonces él nos acompañaba en los programas, nos ayudaba a producir las noticias de actualidad en ciencia y tecnología, que es una de las franjas de nuestro programa. Muy buenas. Muy buenas, Sí. que ahora están en la batuta de Anderson Guarnizo, que es un profesor de la Universidad del Tolima, doctor en química. Pero Cevitas fue el que inició con ese proceso, con esa franja, era de él. Y eso lo empoderó mucho y le hizo también desarrollar unas habilidades comunicativas y un amor por la radio muy, muy especial. Gracias a ese amor, pues gestó un hijito que fue su serie radioteatral de 2 personajes muy especiales para el desarrollo de la ciencia y la pedagogía en el país. Uno, el profesor Daniel Herrera, y la otra, Brigitte Baptiste. Entonces, el ejercicio que él hizo fue muy lindo porque hizo una serie radioteatral de la vida y obra de estos 2 personajes. Por supuesto, tuvo que entrevistarlos, que acercarse a ellos, acercarse a sus vidas para poder hacer esa serie radioteatral que le quedó maravillosa, y por supuesto todo eso con el acompañamiento del equipo de producción de la Pedagógica Radio, especialmente Yolanda, que nos apoyó mucho en ese proceso. Ay, que fue maravilloso. Y después pues tuvimos a
a Carlitos. Él también fue monitor, también con unas habilidades comunicativas impresionantes, y él después se articuló con Parques Nacionales Naturales e hicimos también una serie de podcast alrededor de la flora del Sumapaz. Sí. Entonces él se fue para el parque, le hizo entrevistas a muchas mujeres alrededor de los usos de las plantas y el conocimiento de ellas, y a partir de esa indagación, esa investigación pedagógica que él hizo en el páramo de Sumapaz, construyó todo su guión, hizo toda su producción de la serie de podcast alrededor de la flora del Sumapaz. Muy bonito, los invito a que lo escuchen. Todo ese material está resguardado en la página de la Pedagógica Radio, en la parte que se dedica a prácticas pedagógicas. Y así hemos hecho muchos otros ejercicios en donde la radio es un elemento completamente educomunicativo para lo que uno quiera, para las ciencias, para el arte, etcétera. En este justo momento estamos en el proceso de publicación de un libro que se llama Para Amor, que también fue un proceso de práctica pedagógica que se convirtió en libro, y que gracias a la Pedagógica Radio pues llevamos lo escrito a lo sonoro, también como un elemento de inclusión, y pues en esas estamos terminando con ese hijito tan bonito que se gestó en este espacio, y también fue fruto de un ejercicio de práctica pedagógica en articulación también con Parques Nacionales Naturales. Claro, y ya viene el libro también, el audiolibro de otra estudiante, Kelly Guzmán. Kelly Guzmán también está realizando un trabajo bellísimo de biología, una inmersión que hizo ella y vio en la radio una posibilidad de trabajar en estos temas sonoros, ¿no? Que como bien decimos, la radio es el escenario de la imaginación, pues también ella va a llevar como a las letras y a la ilustración todo este trabajo tan bello alrededor de la biología, ¿no? De los ecosistemas. Y yo que tuve la posibilidad de grabar la voz de ese audiolibro, quiero decirle que lloré mucho, profe, por la vida de los primates, cómo en los laboratorios sufren estos animalitos. Y no solo los primates, esto es una sola especie de la que hablamos, del sufrimiento que la ciencia impone a las especies animales para sus experimentos, que me parece una cosa terrible. Pero bueno, siguiendo con temas más amables, profe, hablando justamente de estas mujeres pioneras en la radio, no sé si usted se acuerda porque usted era muy joven, profe, doña Gloria Valencia de Castaño. Claro que me acuerdo de Naturalia. Naturalia, por supuesto. Y una señora súper bien puesta, muy bonita, muy bien organizadita, muy chata ella. Muy chata ella, pionera en la radio y también en la televisión, ¿no? En la HJCK, fundadora con su esposo Álvaro Castaño Castillo. Ella duró más de 50 años en la radio y en la televisión, en los medios de comunicación. Una mujer que se ganó el respeto y la admiración porque dama en todo el sentido de la palabra. Bueno, Judith Sarmiento, de la cual ya hablamos y escuchamos su portentosa voz, abogada y periodista, reconocida también por su trayectoria en radio. Una periodista que hoy tiene un proyecto, hablando de otra gran mujer de radio, que hoy en día tiene un proyecto independiente muy importante, un podcast buenísimo que se llama Menopáusicas. ¿Has tenido la oportunidad de verla y escucharla? Sí, Yolanda la Ruiz. escuché en alguna oportunidad. Bueno, a ella sí, en radio creo que también es un referente importante Sí, de la radio comunicación contemporánea. Uh-huh. Pero también tuve la oportunidad de escuchar algo de su podcast en redes sociales y me pareció muy interesante porque Sí. son justamente discusiones de la vida de las mujeres en una época particular de sus existencias, en donde pues hay muchos dramas, muchos dilemas, también muchas confrontaciones de nosotras con nosotras mismas. Es cierto. Cosas que a los hombres les parece tontos. No a todos, porque aquí tenemos un hombre maravilloso que es nuestro querido Mario Alfonso Enríquez, es un ser extraordinario. A él lo trajeron de otro planeta, definitivamente. Lejos de la misoginia y de tantas cosas que a veces nos agobia un poco a nosotras como mujeres, inclusive en el transporte público, en los lugares en donde habitamos las mujeres en el día a día. Pues nosotros aquí tenemos un gran referente masculino que de verdad nos devuelve la esperanza. Mario apenas se ríe. Diana Uribe, profe. Diana Uribe, esta mujer extraordinaria, historiadora, cronista de vida, es reconocida por narrar sus historias en la radio, haber narrado por más de 20 años en una de las cadenas comerciales de este país, pero quien también ahora tiene un proyecto importante. También un día le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Hasta lueguito. Y entonces su trayectoria en radio y todo lo que hizo, el trabajo pedagógico también además en radio,
pues se lo echaron a la basura, pero ella también dijo, un momentico, aquí los medios de comunicación pues han abierto una puerta muy grande y es todo lo digital. Entonces ella ahora también tiene un proyecto absolutamente importante que le permite viajar por el mundo y contar sus experiencias en el mundo. Yo me sorprendo, Diana Uribe tiene una palabra tan grande, tan increíble, que con cada cosa y cada frase que dice, en verdad que te dibuja el paisaje por donde ella va, ¿no? Y eso también hace parte de la magia radial. Claro, es una mujer que ha sido muy taquillera. Yo recuerdo que cuando hacía parte pues de estas grandes cadenas era muy escuchada y yo siento que ese capital simbólico que ganó es lo que le permitió seguir haciendo lo que le gusta, lo que hace también, pero en unos escenarios mucho más independientes. Se lo aplaudo muchísimo porque claro, es también un reto y me imagino que fue una ruptura de corazón terrible. Supongo que debió haber atravesado una tusa tenaz. Pero bueno, es lo que uno tiene que esperarse cuando hace parte un poco como de esas dinámicas, pero qué bueno que haya podido continuar con su labor desde otro lado. No, y desde luego, exacto. Y muchas mujeres que tienen proyectos sonoros al aire, desde las radios independientes, desde las radios comunitarias, ¿cierto? Desde las radios universitarias también, a quien saludamos, mujeres que saludamos, que trabajan todos los días y que hacen país a través de los micrófonos, a través de los medios de comunicación. Y no podíamos quedarnos atrás sin saludar también a nuestras maestras de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, a nuestras queridas maestras profesoras que son directoras y codirectoras de nuestros programas radiales. Saludamos entonces a la profesora Gloria Orjuela y a la profesora Luz Betty Ruiz del programa Pampedia, a la profesora Lía Lemus del programa Y Todo por un Vinilo, a la profesora Carolina Bautista, no sé si tienes el gusto de conocer a Carolina Bautista, también a otra de las grandes maestras que están aquí en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, que hace Ananqué Relatos de Clio, un programa que inició con la profesora Sandra Rodríguez, historiadora también. Ella hace parte de las profesoras que han dejado o que están dejando un legado muy importante a nuestros estudiantes. Las profes Diana Wilches y Paula Martínez de Parentela Pedagógica, a la profesora Lorena González de Causay y bueno, a la profesora Adriana Mendoza del Convite, también una maestra que está dejando también como todas una huella muy profunda y que además recorre los territorios y hace sus programas desde los territorios. Y bueno, la profesora Norma Constanza, por favor, la profesora creo que fue una de las primeras maestras que se acercó a esta emisora a decir, yo quiero participar, con su voz fuerte, ¿cierto? Sí. Y su carácter de maestra, de docente, empoderada también, digámoslo así, con esa palabra de cajón. Y vino y comenzó así sus proyectos. La profesora Carolina Merchán, que en sus inicios hizo tablas y tableros. De pronto se nos escapa alguna en este momento, por lo cual presento excusas, pero también quiero desde estos micrófonos y con usted, profe, la profesora Andrea Rodríguez. Casi se me escapa la profesora Andrea Rodríguez. Bella. Claro, también de Causay. Y el homenaje también para la profesora Marcela Bravo. Hablemos un poco de Marce. Yo sé que nos apachurra un poquitico el corazón, pero creo que tenemos un minuto para hablar de ella y despedir este programa como lo merece este espacio hoy. Bueno, pues Marcela dejó un legado increíble, porque yo creo que es una de las mujeres que yo he conocido en la vida con un carácter, un criterio, una inteligencia impresionante. Y ella justamente también sembró la semilla de Causay, le metió mucha energía al proyecto, Total. Lo sacó avante, trajo muchos invitados. De hecho, ella junto con la profesora Normita fueron las que dieron como la base estructural de Causay, que es un espacio para visibilizar las voces de las comunidades, de la ancestralidad, de lo que aparentemente está tan lejos, pero podemos tener cerca a partir de la radio. Yo quiero invitar a nuestros oyentes a que lean el legado y el aporte epistemológico que dejó Lady Marcela Bravo Osorio para la enseñanza de la biología. Fue una gran científica también, una excelente persona, una excelente maestra, y una de esas hermanas que me dejó el paso por la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, la llevaré siempre en mi mente y en mi corazón a donde quiera que vaya. Bueno, yo sí no voy a hablar mucho de ella porque a mí se me rompe el alma, en verdad, pero pues Marcela definitivamente dejó una huella muy profunda en esta universidad. De hecho, pues
Hay un lugar muy lindo que crearon algunos indígenas, algunos estudiantes para ella, con su imagen, con esa sonrisa que siempre la caracterizó. Bueno, no nos queda más que despedirnos. Bueno, también agradecer a María Carolina Alfonso, que fue quien se craneó esta emisora, La Pedagógica Radio, y quien convocó por primera vez a las maestras y a muchos estudiantes. Algunos dijeron, ay no, cuando dijeron hay que hacer un guión, hay que hacer unos procesos de preproducción, una preparación, etcétera, dijeron los chicos, ay, mejor no. Pero nuestros maestros y nuestras maestras que están aquí, que llevan tantos y tantos años en nuestra universidad y en nuestra parrilla de programación, pues queremos decirle gracias, porque esperamos que no solo sean estos 10 años, sino muchos más, y aquí vamos creciendo en nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, recuerden, el día domingo es el Día de la Mujer, pero también un día para salir a las calles, para salir a votar en paz, en armonía, con mucho respeto y mucha tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias, querida profe. Creo que se nos quedaron cositas por ahí por hablar en esta charla, en este programa tan increíble que hicimos hoy en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, querido Mario, muchísimas gracias también por toda esta diligencia técnica. También un abrazo a nuestros compañeros Luis Bautista, a Duan Cárdenas, a nuestro director Alejandro Sepúlveda. Yo soy Yolanda Barrantes. Me encantó muchísimo de verdad haber estado hoy hablando de estos temas de mujer y sobre todo de mujeres en la radio. Nos reencontramos muy pronto. Chao, chao. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.